Bueno, Mariale, bienvenida al Monasterio del Bufón. Bueno, gracias. Eres el capítulo 23. 23, ya. Capítulos de invitar gente a un monasterio. Ok. ¿Cómo vas? ¿Te habían invitado a un monasterio antes? Sí, ¿Sí? no del bufón, pero sí. ¿Cómo fue la experiencia de que te invitaran a un monasterio? Yo he tenido muchos amigos que me han querido meter en muchas religiones. Ok. Entonces he ido a, ¿sí? Sí, te escucho, te escucho. A lugares religiosos de muchos tipos de cultos. He ido a lugares budistas, he ido a lugares taoístas, ¿Y tú de qué religión te obviamente consideras? cristianos o católicos. No, a mí no me gusta ¿No te la gusta idea ninguna religión? de meterme en una religión. Ah, O sea, me suele suceder, ¿no? bautizaron, mi familia es católica, eh, mi familia paisa es muy católica, mi familia rola es más independiente con la espiritualidad. ¿Y en qué momento encontraste tú como el quiebre de salir de la espiritualidad de tu familia? Nunca estuve, ¿Nunca estuviste desde el comienzo, tuviste un no, choque? yo tuve una abuela buena y una abuela mala. Ok. A muchos nos pasa. O sea, una abuela que me amaba y me adoraba Ujú. y me enseñó el amor incondicional, y una abuela a la que yo le desagradaba muchísimo. Ok. La abuela a la que yo le desagradaba muchísimo era muy católica y desde que tengo memoria usó conmigo palabras como hereje. Ok. Y a mí de niña me encantaba que me dijera hereje. Ok. ¿Por qué? Porque era de todas sus nietas la que se negaba a ir a misa, la que no quería pertenecer a estos rituales, ¿no? Yo pienso que para mí, yo siempre he dicho que el feminismo es algo que vino conmigo de nacimiento. Porque yo desde muy chiquita como que era muy cuestionadora de estos temas. ¿Por qué De- encuentras una asociación? Al feminismo y la religión, por Sí. supuesto, O bueno, una disociación. porque todas las religiones del mundo que yo he conocido, las mujeres tenemos las de perder en todas las reglas que las religiones se inventan. En todas esas religiones las mujeres tenemos un papel no de igualdad con el hombre, sino un poco de sumisión hacia el hombre. Y a mí nunca me gustó eso. Nunca me gustó Ahí es raro, el ¿no? papel que como mujer se me daba en estos cultos, entonces yo dije, yo no quiero pertenecer a esto. Ahí es raro porque sí es verdad que como que con las reglas se genera una vaina en el que hay una sensación de superioridad hacia el hombre, pero desde la parte espiritual sí se le da un poder superior a la mujer, que no se ve reflejado en las reglas, pero un poder espiritual sí se le da. Está la Virgen María, están ángeles que son considerados Los ángeles, femeninos, que no, no tienen sexo, los pero ángeles que son tú los ves y asexuales. sí, son asexuales, pero son feminidades, si lo piensas, si los ves, las Es asociaciones más, que se el les ha ángel hecho, sería una especie de intersexual, lo que sí, para muchos religiosos muy camanduleros sería ofensivos, sí, sí, sí. completamente ofensivo, pero el primer ser intersexual que existe es el ángel. Pero cuando se Sí crean hay estas deidades femeninas. representaciones que son asexuales, que no tienen una sexualidad, se les da una connotación muy femenina. El hacerlos asexuales automáticamente como que los convierte en un poco más femeninos. No sé, te doy un Porque ejemplo. vivimos en una sociedad hipermasculinizada. Exacto, entonces por eso es lo que te digo. Sí, la religión con sus reglas intenta someter un poco a la mujer, pero al mismo tiempo digo que naturalmente, independientemente de las reglas que se pongan o no se pongan, eh, la mujer tiene un poder espiritual mucho más Claro, y fuerte. ahí te estás tocando un punto que me parece muy importante, que una cosa son las religiones y otra cosa es la espiritualidad. Ok, Porque yo siento, y lo he sentido siempre, que la espiritualidad es algo que uno puede desarrollar desde uno mismo sin necesidad de un dogma. O sea, una religión es como un librito de reglas, ok, ¿sí? De así te tienes que comportar en la vida porque lo dice Dios, ok. porque lo dice este Dios. Pero la espiritualidad es completamente otra cosa, es más un encuentro con uno mismo y con la divinidad. Y ahí es donde yo creo que la divinidad es algo que nos pertenece más allá de cualquier religión, más allá de cualquier dogma en el que te quieras meter, que nos pertenece porque hacemos parte de ella.
Y muchas veces la gente la busca en dioses externos, ¿no? En símbolos externos, en vírgenes, en santos, en Kali, en Krishna, en lo que quieras. Y se quedan la vida buscándola, mirando para arriba o mirando para abajo, sin darse cuenta que en realidad se encuentra es mirando para adentro. Porque mirando para adentro también eso nos ayuda a mirar para afuera y decir, es que yo hago parte, yo soy una célula de este organismo que llámelo como quiera, llámelo Dios, llámelo el universo, llámelo, el nombre no importa. Los judíos tienen algo muy interesante, por ejemplo, y es que ellos no tienen un nombre para Dios. Ok. Ellos tienen una diversidad de nombres impresionantes. Y según el nombre que usan, es como que están de alguna manera invocando una parte de lo que ellos consideran Dios. Ok. Y tienen un montón de símbolos. O sea, según el nombre que... Tienen muchos nombres. Sí, no es Jehová, no es... Y, no. y según cada nombre que le tienen un acercamiento distinto. Sí. Dependiendo cómo lo mencionen. Estuviesen invocando un pedacito de esto que llaman Dios. Interesante. No sabía eso. Los hinduistas, por ejemplo, no son de pensar en un solo Dios. Tienen la divinidad como algo muy diverso, donde existen deidades femeninas y masculinas, y donde existe también deidades que son constructivas y destructivas, según como las cojas de ánimo. Son muy humanas de alguna manera, ¿no? Kali es un ejemplo muy interesante. ¿Kali cuál es? Es una deidad femenina que de hecho para los cristianos es como demoníaca. ¿De qué? Para los cristianos, o sea, un cristiano que no tiene ni idea del hinduismo la puede ver y puede decir, es que esta gente es demoníaca porque le rinde culto a estas atrocidades. Es algo similar en apariencia a una medusa. Ok. Pero la historia de Kali es muy interesante porque Kali es un ser que... Guerrero. Sí, guerrera. Que es de destrucción, que tiene una energía de destrucción, pero al mismo tiempo tiene una energía de generar vida. Ok. Que tiene mucho que ver con el femenino. Yo pienso que al femenino le tiene miedo por eso. Porque somos seres que pues, podemos albergar la vida en nuestro interior, pero asimismo también tenemos una ira que muchas veces al masculino le cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Sí. O sea, al mismo tiempo que somos seres que tenemos la naturaleza de cuidar, también si nos ponen en el lugar de destruir, somos profundamente destructivas cuando algo nos hace daño. Ok. La naturaleza es así. Vi algo muy bonito hace poco. Yo realmente no sé mucho de religiones como tal. Así, digamos, tú me la mencionas a ella y no tenía ni idea. Pero hace poquito me encontré con un dato que me pareció muy interesante y lo voy a traer solo porque hablas de la feminidad en las religiones y es de María Magdalena. Ajá. Entonces María Magdalena era la amiga de Jesús, por decirlo así. En algunos de María casos también. Dicen que la pareja. En algunos casos dicen que la pareja. Entonces esta teoría dice que pues sí, ellos tenían su cuentico. Y y esto no sale en ninguno de los libros de la Biblia sale esto. Nadie menciona nada de esto. Pero entonces María Magdalena... ¡La cámara! Estos gatos maricas. ¡Ay, pues madre! Esto nunca había pasado. Bueno. Pero va a salir así, no me importa. Hoy nos van a... Gatos maricas. Hoy los gatos nos regalaron una energía muy al estilo Kali. Ya aquí. Esto nunca había pasado, te lo juro. Ok. O sea, han pasado cosas peores, pero esto... ¿Han pasado cosas peores? Pues digamos, por ejemplo, si te fijas en el micrófono que tienes puesto, la luz era verde. Y es naranja. Y un día de repente ahora es naranja. Y no tengo ni idea por qué. Y la primera vez que pasó, pues yo dije, marica, de pronto grabo todo el capítulo. Y no va a haber sonido. Y no va a haber sonido, no tengo idea. Pero no, ahora es naranja y sigue grabando naranja. ¿No será un tema de batería? Y el capítulo quedó bien, no, la batería está bien. Todo está bien, pero no sé, cambió de color de repente. Entonces esa fue una. Otra vez se me sentó el perro acá y era... Entonces todo el capítulo hay un fondo de perro. Sí. Ay, cosita. Pero pues la cámara nunca se había caído. No, y las gatas siempre están ahí interactuando. Sí, a veces, mira que tú sabes quién es Eli.
Eli Salvatore, un comediante también. Sí, sí, ya sé quién es, sí. Con él no se le acerca. Ah, no, a mí los gatos siempre se me acercan. Sí, hay gente como que los gatos Es que dicen soy muy como de parchemos. naturaleza de gatos. Sí, y hay gente con la que son como, yo Sí. allá no voy. O no sé, también puede ser la hora del día, no sé. No, 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 los gatos sienten la Tienen energía una de la energía gente. rara, sí, 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 los sí. gatos Sí. son los mejores. Y él es un masoquistas bacán, que no estoy hablando existen. mal de él, pero él tiene una energía muy fuerte. Ujú. Y yo creo que los gatos fueron como, no, todo bien, yo me voy a dormir un rato. Bueno, Ok, ya bien, tenemos. no se cayó la cámara. Pero bueno, entonces María Estábamos con Magdalena María Magdalena, que es un tema que además es muy interesante. tenía su cuentico con Jesús y entonces dicen que antes de que se lleven a Jesús ella queda embarazada. Ujú. Y luego se lo llevan, lo matan, todo el proceso que conocemos de la Biblia. Mientras esto está pasando, ella le toca escaparse, Claro. porque están buscando a todo el mundo y quieren matar a todo el mundo. Ujú. Entonces María Magdalena se va para Egipto y tiene una hija, que es la hija de Jesucristo. Claro, es que ellos Esto eran en no ese está en la momento Biblia, como lo que acá llamarían guerrilleros. más o menos, sí. Eran perseguidos por Bueno, revolucionarios. Sí, pues para el contexto para el colombiano se le llamaría así. contexto judío, judío, Es que para ese momento de la época ellos eran una gente revolucionaria y peligrosa. Y que esta mujer además sí. tuviese la sangre de Cristo, ¿no? Y Ahí dice entonces todo lo del Santo Grial. nace esta niña Ujú, que le ponen de nombre Sara ujú. y se vuelve el símbolo de la resiliencia femenina desde fuera del catolicismo porque nadie vuelve a hablar de María Magdalena nunca más, no se sabe absolutamente nada. Y me encontré, yo es que estaba leyendo, la verdad fue un TikTok, la verdad. La verdad estaba leyendo Estaba leyendo unos libros de religión y me salió un TikTok. Me salió un TikTok y me pareció muy interesante y pues que menciones la feminidad ahorita también me parece muy interesante porque sí siento que las mujeres tienen una fuerza espiritual muchísimo más fuerte de la que pueden tener los hombres. Creo que hay muchas cosas que tú y yo ya hemos hablado, que de pronto va a ser incómodo hablar acá, pero que ya lo hemos hablado, pero pues ahora tenemos una cámara, entonces ahora lo podemos hablar otra vez. Sí, para la Pero gente sí suele creo ser que, incómodo a veces hablar conmigo. ¿cómo sientes tú esa fuerza espiritual desde el lado, desde la feminidad? Mira que hablando, volviendo a lo de las religiones, yo siento que con la que más he conectado de todos los libros sagrados, a mí me gusta hablar de estos temas y me gusta escuchar de estos temas porque a mí siempre me gustó la mitología, Ujú, porque me gusta el cuento, ujú, ¿sí? Y me encanta contar cuentos. ujú, Y a la gente que nos encanta contar cuentos, nos encanta leer cuentos y leer ujú. mitos de origen, es una delicia. Entonces, dentro de todas las cosas que yo me he encontrado, una de las cosas con las que más conjugué alguna vez fue con el taoísmo, porque además el taoísmo es el inicio de lo que después va a ser la medicina china, que es algo que a mí me apasionó toda la vida. Ujú, Pero algo que tiene muy bonito el taoísmo es que su símbolo principal es el yin yang, que es ese circulito que todos conocemos, donde la mitad está en luz y la mitad está en oscuridad. Y la luz tiene un pedacito de oscuridad y la oscuridad tiene un pedacito de luz, ujú. ¿no? Y aquí no estoy hablando de luz y oscuridad como en el judío-cristianismo, ¿no? Es literal, luz y oscuridad como cuando cierras los ojos, cuando abres los ojos, día y noche. Y en eso, en esa explicación, o sea, uno ve el símbolo y uno no entiende que en ese símbolo hay toda una filosofía, a menos que pues, te acerques y un poco te lo expliquen. Pero en esa explicación dicen que la divinidad no es una sola cosa, que digamos, si existiese un Dios, ¿no? En este caso, la concepción de Dios que tienen en el Tao es una mezcla entre la luz y la oscuridad, entre el masculino y el femenino, la mezcla entre el agua y el fuego, la mezcla así, entre estos opuestos. Y estos opuestos son necesarios para que exista la vida. Ok, tiene Entonces, mucho sentido. esa es la razón por la que yo dije, no, yo no quiero pertenecer a ningún culto porque es que siento que en todos la historia está o mal contada o incompleta. Siempre tuve la sensación de que está incompleta. Siempre tuve la sensación de que esta idea de poner a los seres femeninos como, o sea, a la feminidad nos representan como la virgen o la puta y no nos dejan mucha más opción, ¿no? Es como, ahí está el juego. O eres la virgen o eres la puta. O eres la bruja, ¿no? Es otro de los arquetipos. Y la bruja está altamente condenada en muchas culturas.
Lleva siglos Ajá. condenada. Ya Se no habla tanto. de Merlín, se habla de Merlín como, oh, el gran hechicero lleno de sabiduría. Mm. Pero si Pero a las brujas Merlín las fuese quemaban. femenino, lo hubieran quemado, quemado. ¿no? Entonces, si esa misma magia, si esa misma transformación, si ese mismo poder sobre los elementales lo tiene una mujer, es algo peligroso y oscuro. Si lo tiene un hombre, puede ser algo luminoso. Y no, en realidad, en esta idea de lo luminoso lo luminoso y lo oscuro, también siento que hay como muchas cosas erradas. Porque si no hay oscuridad, y eso lo podemos ver en las ciudades, si no hay oscuridad, nos estamos perdiendo uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza, que es levantar la vista y mirar las estrellas, parce. Yo las experiencias más hermosas que he tenido de contemplar el cielo ha sido montañas donde no había nada de luz eléctrica o en playas donde, sí, lugares muy apartados de la luz humana, ¿no? De la luz artificial que nosotros generamos. Entonces, en esta búsqueda de que todo esté iluminado, a veces nos estamos perdiendo de cosas bellísimas. Por ejemplo, cuando vives al lado del mar, los lugares, uno de los espectáculos también más hermosos que te puede dar el mar es ver cómo el mar brilla. Y los lugares que tienen luz artificial se la pierden. No, prender una vela con la luz artificial prendida no es tan chévere No es como tan prenderla a chévere. oscuras. Exactamente. Y tú caminas por playas de esas donde no hay luz eléctrica y donde no hay tanto ser humano y ves cómo el mar brilla y ves cómo las estrellas están arriba, pero están abajo también. Sí, Y ver el mar brillar con el movimiento es una cosa que te impresionante. hace sentir chiquito. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo he visto. Sí, lo he visto. Esto que me dices es desde el taoísmo, ¿cierto? El taoísmo y el taoísmo se niega a llamar una religión. El taoísmo dice, Sí, es una filosofía. Este me lo dijo un man que me dijo que él era taoísta. Y me dice, el mensaje más bonito que aprendí del taoísmo es este. Dice acá. No me dice nada. Del taoísmo nace el zen, así Y que ese- tiene ese es sentido el lo mensaje. que habla del silencio. Y Sí. yo, wow, eso estuvo bueno. El taoísmo es Porque el interesante. silencio es algo muy difícil de encontrar. Sí, sí, sí. ¿En qué lugares has encontrado eso, digamos, que me dices de las estrellas, que te hace sentir pequeño? Aparte del mar y ver el mar reflejado en las estrellas, ¿dónde más has visto que uno ve como esa presencia de una energía superior? ¿En qué otro lugar? Yo creo que a mí los lugares así que me han hecho llorar de la emoción, eh, sí, son lugares donde no están tan tocados por el hombre, que he tenido la gran suerte de conocer, porque soy patiperra. Porque me hicieron en una carpa, soy hija de montañistas, entonces, nada, pues, ¿qué iban a esperar? O sea, obviamente a mí me gusta recorrer el mundo y salir de aventura y salir de camping. Y estos dos ejemplos justamente me llevan a dos imágenes de lugares majestuosos que he vivido y que hoy además me generan dolor. Ok. Que uno es la Patagonia, en, en alguna caminata que hice en un lugar cercano al Bolsón, hay un lugar que se llama el Cajón del Azul. Ya cuando tú vas llegando a la cima de la montaña, pues estás lejos de pueblos, estás lejos de, sí, todo. de humanidad de alguna manera, pero al mismo tiempo estás acompañada con humanidad pues que está en la misma que tú, ¿no? De subir a la montaña, de acampar y mirar para arriba y mirar y hacer un fuego y sobrevivir. Y la Patagonia tiene algo increíble en el cómo se ve el cielo desde ese lugar. Para nosotros que nacimos en el trópico y que de alguna manera nos acostumbramos a que el día y la noche más o menos duran lo mismo todo el año, es una cosa sorprendente, por ejemplo, poder ver un atardecer que dura 3, 4 horas, 5 horas, y sigue atardeciendo y todavía no se hace de noche, y vas viendo toda esa gama de colores del atardecer y dices, pues en verano, ¿no? Porque pues, en invierno es mucha oscuridad. Pero esta es una experiencia de uno de los primeros veranos en la Patagonia. Y después de pronto encontrarte con una noche así súper profunda, con un cielo que sientes que está como más cerca, no sé, se ve diferente desde ese lugar.
yo nunca vi tantas estrellas en mi vida y me acuerdo que ese día fue como, esa noche fue como, me puse a llorar de la inmensidad, ¿no? Esto está muy fuerte. O sea, emborrachecida, embriagada del espectáculo en la naturaleza. Yo siento que eso fue un viaje que para mí fue iniciático. Y otro momento que fue muy importante fue cuando viví en el Caribe. Porque cuando viví en el Caribe tuve la suerte de vivir en un lugar que para ese momento tenía mucho plancton. Es una playa muy hermosa que hoy está Humanizada. no, pues en ese momento también y con conflictos fuertes, pero ahorita está más contaminada, ahorita está mucho más llena de ruido. Desafortunadamente, hace unos buenos años, de hecho, fue un paraíso de tortugas, pero pues ya las tortugas no van allá, pero la arena sigue siendo blanca como talco, al punto que las noches de luna llena se sentían casi como un día oscuro, porque el blanco reflejaba la luz de la luna, pero las noches sin luna eran una cosa, caminar y ver cómo brilla el plancton, meterse uno, pues yo me metía con los pescadores a sacar el trasmayo, y ver cómo el mar se ilumina, zambúllase a ver si no le da una taquicardia. Cuando vea usted el movimiento y cómo su movimiento, o sea, Avatar se le quedan pañales. Avatar en 3D es una tontería a comparación del sentir realmente cómo el plancton va iluminando. Llega a ser demasiado, llega hasta a salir y decir, espere, no estoy pudiendo respirar. Y no porque no es miedo, no sé, es inmensidad, me siento chiquita, esto es mucho, no me imaginé que fuera tan espectacular y es demasiado, superó mis expectativas. Ok. Esa sensación de conexión que tú tienes lo sientes más con elementos naturales, pero indudablemente hay una energía espiritual en cosas construidas por el hombre, en iglesias, en templos, en todo. En los símbolos, en los números. Sí, exacto, pero tú la sientes mucho en la naturaleza. Porque de ahí parte todo. Ok. ¿Tú crees que eso sea algo que cualquier ser humano que vaya allá va a sentir lo mismo que tú? ¿O crees que fue tu experiencia personal e intransferible? No, yo creo que cada uno tiene una sensibilidad diferente. A cada cosa. Hay personas que pueden estar en el lugar más increíble de la tierra, en un lugar que canta vida por todas partes y no ven eso. Pueden subir a un páramo y ver, en lugar de ver la presencia increíble y majestuosa de un frailejón, no lo ven. Ven como una tierra a la cual vamos a abrirle un tajo y a sacarle los minerales. Hay personas que no tienen esa sensibilidad y esa conexión y desafortunadamente eso hace que los seres humanos seamos demasiado destructivos, demasiado irrespetuosos. Y ahí sí yo me voy un poquito del lado que también los cuestiono bastante por el tema de la sexualidad, pero del lado de muchas cosas que he aprendido con los pueblos indígenas. Y es que ellos dicen que hay, bueno, por ejemplo, los de la sierra que nos llaman hermanos menores, ¿no? El hermano menor es muy ciego y muy sordo. Y por ser ciego y sordo es destructivo con su mamá, es destructivo con su casa. Somos el único ser de la naturaleza que es capaz de cagar en el agua limpia. No hay ningún otro animal que haga esa estupidez. Eso solamente lo hace el humano. Y eso es por una falta de sensibilidad y de humildad, porque es que hemos sido tan arrogantes de verdad, que es una pena. Yo veo ahorita, tengo un sobrino que acaba de cumplir 1 año. Y lo veo y es un milagro hermoso ver ese niñito, pero también es una tristeza pensar que en 20 años él no va a conocer lugares que yo sí pude conocer, así como yo no llegué a conocer nevados que mi papá subió, que para el momento en el que yo ya podía subir en un nevado ya no tenían, ya el glaciar había muerto, ya no tenían nieve, ¿no? Y es algo que en realidad no nos lo merecemos, pero pues la codicia humana tampoco tiene límites. ¿Tú crees que tu conexión, o sea, empezamos hablando de religiones,
y de cómo el feminismo te alejó de esas religiones. Me salvó. Te salvó, bueno. No, mentira. Vale. Sí, pero sí. Salvó Y de llegas a la naturaleza como naturalmente, que es la Pachamama, que es la feminidad absoluta, por decirlo así de No, cierta es que manera. es las dos fuerzas. La La naturaleza te parece que naturaleza es tiene las su dos femenino y fuerzas. su masculino que todo el tiempo están en constante movimiento y por eso existe la vida. Y a eso vuelvo con el taoísmo, por eso me encanta ese símbolo, porque ese símbolo no habla de que haya un femenino por arriba del masculino o un masculino por arriba del femenino, no, es una relación que todo el Bueno, tiempo se está dando. ¿cuál es el lado masculino de la naturaleza entonces? En las Sin hablar representaciones, de los seres en las humanos. representaciones simbólicas, por ejemplo, de muchas culturas, se habla del padre sol y de la madre tierra, por ejemplo. Ok, Entonces, volviendo al yin yang, el día y la noche, se dice que el sol y la luz del día pertenece mucho como a la fuerza masculina, ok, ¿sí? Mientras que la noche, y por eso se le teme tanto al femenino, tiene que ver la noche, la profundidad, el agua cuando estamos adentro del mar y llegamos a la profundidad y llegamos a esa oscuridad, eso es como una de las representaciones más puras de lo femenino. Lo femenino es oscuro y misterioso y lo masculino es lumínico y eso no lo dice solamente el Tao, eso lo dicen pueblos indígenas en un mm, montón de mitologías, ¿no? sí, en la Eso, el creación Padre Sol de está los en los muiscas incas, están hablan los también de lo muiscas, mismo, sí. pero no se desconoce que, por ejemplo, para los muiscas es tan importante la luz del sol como la vida que se gesta al interior de la laguna. Y la laguna es el vientre. O Ok, sea, es tan importante lo uno como lo otro. En medicina china, por ejemplo, se habla que siempre el cuerpo es un ecosistema, ¿cierto? El cuerpo no es una máquina como en la medicina occidental. ujú, Entonces, pensando que es un ecosistema, cualquier tipo de enfermedad en realidad es un desequilibrio en el ecosistema. ¿Sí? Es una medicina que tiene mucho que ver con el pensamiento de lo que hoy llamamos ecología, pero que fue inventada hace 5.000 años cuando la palabra ecología ni siquiera existía. ¿Y qué se dice? Que todo tiene yin y yang. Hay 5 elementos. Hay elementos dentro de esos 5 que son mucho más yin y elementos que son mucho más yang. El elemento más yin es el agua. El elemento más yang es el fuego. ok. Pero una cosa no puede vivir sin la otra. ¿Sí? No se pueden separar. Por el momento en el que se separa el agua del fuego, la persona empieza a tener desequilibrios profundísimos que le van a traer enfermedad. ¿Sí? Porque una cosa alimenta a la otra. Entonces, y tiene que ver con las estaciones como verano, otoño, invierno, primavera, ¿sí? Cada elemento tiene que ver con eso. Y a su vez, intrínsecamente, cada uno tiene su yin yang. Entonces, en el agua, que es lo más yin de los yin, que representa el invierno, que también es la estación más yin, porque es la estación que nos lleva a ir hacia adentro, ¿no? A la quietud, al silencio, el cuerpo y la naturaleza en el invierno tienen más silencio, tienen más oscuridad, reposan, se van hacia adentro. Y ahí es donde se ve la manifestación, por ejemplo, de lo que sería la semilla, ¿no? La semilla es esa energía de vida así contenida que en algún momento va a emerger, pero es súper necesario que esté primero bien hacia adentro para que después pueda brotar y crecer y desarrollarse. Entonces, es el yin más yin, pero en ese yin existe un órgano y una entraña. Y el órgano siempre va a ser la parte yin y la entraña siempre va a ser la parte yang. ¿Sí? El órgano es el riñón, la entraña es la vejiga. Volviendo nuevamente al fuego, sin irnos por todo. Aunque si quieren les calo todo el circulito que a mí me encanta hablar de eso. Dale, yo feliz de no hablar. Ah, no, yo le cuento la historia Yo, entonces. yo feliz de que seas tú la que habla. En el yin del riñón albergamos la energía ancestral, albergamos Del riñón. sí, en el riñón según la medicina china, de hecho en las glándulas suprarrenales, sería pasándolo como más a términos de medicina occidental.
Pero en el riñón se alberga la información, en este caso no se hablaría de información genética, pero sí. ¿Se apagó la cámara? Sí, cada 30 minutos para grabar. Pero Bueno, ya lo tenía acá. en los 5 elementos de la medicina china. Entonces, empezamos con el agua, vamos hacia la madera. ¿El árbol puede crecer sin agua? No hay posibilidad. Usted puede plantar la semilla más chimba de la vida, pero si usted no la riega, pues esa semilla no va a prosperar y eso no se va a convertir en un árbol. Entonces necesita ese elemento yang que viene siendo la madera de este elemento yin que le antecede, que es el agua. Claro que lo necesita. ¿Y qué es lo que hace el agua? ¿Qué es lo que hace la madera? Pues es una energía expansiva, es una energía un poco más hacia afuera, que tiene que ver con el hígado y la vesícula. Otra vez pasamos a filtros del cuerpo, ¿no? El hígado también se encarga de filtrar, pero no solamente de filtrar, sino es como el que organiza muchos de nuestros líquidos sinoviales y, por ejemplo, el que podamos tener articulaciones que se muevan, que sean flexibles, que no estén resecas. Todo esto depende de la energía del hígado y de la vesícula. Nuevamente, el hígado es el yin, la vesícula es el yang. La vesícula, que es un reservorio de bilis, ¿sí? Esa bilis es necesario que la vesícula la reserve, pero quien la produce es el hígado. Al hígado en este caso le toca un trabajo también un poco pesado, porque a veces lo que comemos lo cargamos bastante. Pero la verdad es que las personas que se sacan la vesícula sufren muchísimo más de problemas con el hígado porque ese trabajo de sostén también que hace la vesícula al reservar sí es importante. Medicina alopática no lo ven tan importante, pero es súper importante. Claro, uno le da hígado graso. Yo tengo eso. Exactamente. Y de nuestra fuerza de la madera depende también la fuerza, la capacidad que nosotros tenemos de tomar decisiones. La vesícula tiene que ver con la toma de decisiones. Una persona que está desequilibrada en la madera puede estar con mucha dificultad para tomar caminos en la vida, puede estar muy indeciso. Una persona que está desequilibrada del agua puede estar muy miedosa porque también tiene que ver con las emociones. Una persona que está desequilibrada de la madera puede estar con demasiada ira, por eso los alcohólicos suelen con los años sufrir mucho de ira. Una cosa, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Coger iras también afecta al hígado. Claro. Después, ¿qué pasa? Seguimos en los elementos. El siguiente elemento es el fuego. ¿El fuego puede existir si no hay leña? Sí. No, si usted quiere hacer una fogata, ¿usted qué necesita? Ir por leña. Y ojalá leña que ya esté sequita. Pero no necesitas leña. Bueno, carbón, que también es un activador que viene de la leña. Bueno, sí. Pero digamos, una vela no es leña, es... ¿Qué es eso? Pero bueno, para el hacer hilito una fogata, de la vela. Ok, bueno, fogata. para una fogata, para hacer una fogata fuego, y sí. para que la fogata se mantenga, tú necesitas leña, ¿cierto? La leña, ¿de dónde viene? De los árboles. De la madera. De la madera que después de que creció y maduró y se secó, entonces volvemos a que todo es un ciclo. Y gracias a que esa madera dio esa leña, el fuego puede estar encendido. Yo he conocido personas indígenas y personas que trabajan con medicinas ancestrales que tienen fuegos encendidos hace 7 años y que nunca se los ha apagado. Alimentar un fuego por 7 años es un ejercicio de meditación y el berraco. Claro. Pero bueno, entonces el fuego es el corazón, hermano. El fuego es súper importante, es el que marca el ritmo. El fuego y el tambor han estado conectados en todas las culturas, por ejemplo. Y el tambor, ¿qué tiene que ver? El latido del corazón. Es el corazón que su compañero, obviamente el corazón es el yin, que es el órgano, y su compañero, la entraña, es el intestino delgado. El intestino delgado, ahorita en el siglo XXI se descubrió algo que los chinos decían hace 5.000 años, y es que tienen neuronas. Nosotros tenemos neuronas en el cerebro, pero también en el corazón, pero también en el intestino delgado. O sea que nosotros estamos pensando con esos 3 órganos constantemente.
Entonces, esa historia que dicen en algunos pueblos indígenas de que nosotros pensamos con el corazón es cierta. Con Ya el se comprobó estómago, con con el la corazón y ciencia. con la cabeza. Exacto, con el intestino delgado, que además es el por donde pasa la caca. Ahí con ese lugar estamos pensando y muchas enfermedades de hecho se pueden llegar a equilibrar, muchas dolencias se pueden equilibrar simplemente mejorando tu flora intestinal. Muchas alergias, muchos problemas de muchos tipos, mentales, muchas depresiones, muchas cosas de esas se trabajan desde la flora intestinal. Eso los chinos lo sabían hace un montón de tiempo, porque pues son la parejita, es la parejita del corazón. Y el fuego tiene además otro aparte que no tiene que ver con órganos, que es el triple calentador y que ya es algo un poco más energético, similar a los chakras. El triple calentador, que son 3 fogones, y el vaso gobernador, no, el maestro del corazón. Pero bueno, no me voy a ir hacia ese lugar porque estamos en los 5 elementos. Después del fuego, ¿qué tenemos? Cuando el fuego se apaga, esa ceniza alimenta a la tierra. Esa ceniza le da nutrientes a la tierra. Esa ceniza hace que la tierra mejore su fertilidad. ¿Sí o qué? Entonces esa ceniza termina siendo algo necesario. Sí, es uno de los fertilizantes que se han usado en la humanidad hace millones de años. Es la ceniza. Usted con la ceniza puede mejorar la calidad de su cultivo poniéndole ceniza vegetal a sus plantas, porque trae nitrógeno, trae nutrientes. Entonces la tierra se alimenta del fuego, ¿cierto? La tierra viene a ser quien sostiene. Otra vez nos vamos al yin. Empezamos con yin agua, yang madera, fuimos al gran yang, que es el fuego, ¿sí? Invierno, primavera, verano. Primavera y verano va hacia arriba, es yang. Ahora vámonos para el otoño, ¿sí? Pero antes del otoño vamos a estar en un lugar intermedio, porque las estaciones siempre tienen un lugar intermedio a las que llaman la canícula. Y ahí es donde la tierra entra a hablar. La tierra vuelve a ser un yin, ¿sí? Es una madre que sostiene, ¿sí? Y alberga la vida y permite que todo exista. Y permite que tengamos alimento. Y tiene que ver con, justamente, como es algo que tiene que ver mucho con el alimento, los órganos son el estómago y el vaso páncreas. Órganos súper necesarios para toda la capacidad digestiva que tiene el cuerpo. Son los principales, digamos, porque los intestinos sirven más como órganos que se llevan lo que ya se absorbió, pero el primero que absorbe es el estómago. Ahora, el estómago funciona bien gracias al vaso páncreas, por eso las personas que tienen problemas de páncreas no logran absorber los nutrientes, por más que coman comida rica en nutrientes, no la logran absorber porque tienen un desequilibrio en el páncreas. ¿Sí? Tiene que ver con la musculatura, o sea, que tiene que ver con lo más concreto. La tierra siempre tiene que ver con algo concreto, algo que deja de ser etérico, algo que es palpable. Tiene que ver con el sabor del gusto, ¿no? Tiene que ver con todo eso. La asimilación del nutriente. Cuando la tierra está en desequilibrio, cuando la tierra, por ejemplo, cuando hay inundaciones, cuando vienen los aludes, cuando llueve en demasía y la tierra se empantana, muchos cultivos se pierden, ¿cierto? Porque ese exceso de agua hace que todo se desequilibre. ¿Y has intentado caminar por un pantano? Difícil. Es difícil el movimiento, ¿no? Hace que todo el movimiento sea difícil, hace que todo se vuelve como todo más confuso. Entonces, cuando hay desequilibrios en la tierra, podemos estar con un pensamiento rumiante y puede hacer que todo esté costando, todo el cuerpo se siente pesado, los músculos se inflaman, nos llenamos de líquidos que hacen que el caminar y el movernos sea difícil, el pensamiento rápido, el pensamiento ya no es tan ágil. Pero también cuando la tierra se reseca, ¿qué pasa? Pues que todo se vuelve volátil, que tampoco hay forma de que la vida crezca, cuando hay sequías muy, muy tremendas.
La piel se reseca, ¿no? Los desequilibrios de tierra se ven en todas partes, pero sobre todo en los músculos y la piel siempre lo muestra. Eh, Cuando hay resequedad en un cuerpo, pues todo se puede partir más fácilmente, ¿no? El cabello se cae, los huesos se parten si no están humectados, la piel se puede estar descamando, cayendo. Entonces, que se desequilibre la tierra es grave. Es grave en los ecosistemas y es grave en el ecosistema que somos. Por eso es importante también como cuidar que puedan cumplir esas funciones de asimilación. Además es asimilar el alimento y también asimilar las ideas, asimilar el pensamiento, que esto, asimilar el nutriente, ¿no? Nos nutrimos de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que pensamos, de lo que nos llega al mundo, como de lo que comemos. Bueno, cuando la Tierra se condensa y se forman las montañas, en el interior de esas montañas empiezan a haber metales. Ok. Sí. Entonces, ahí vamos al siguiente elemento, que es loco porque para la lógica... Vamos, agua, Agua. fuego. No, agua, que alimenta a la madera. Madera, que alimenta al fuego. Ujú. Fuego, que alimenta a la tierra. Ujú. Y ahora vamos a el metal. El Ok. metal es algo que está en el interior de las montañas. Por eso hay tanta gente que quiere destruir nuestros páramos. Porque estas montañas que nosotros tenemos están riquísimas en metales que para los humanos son preciosos y valen dinero, ¿no? Los páramos están llenos de oro por dentro, que es uno de los metales más puros que existen. ¿Por qué? Porque eso es la condensación de todos los nutrientes de la tierra lo que genera los metales y esto de que las piedras preciosas y todo esto que vuelve loca a mucha gente. Pero es que estos metales son necesarios para que la montaña viva, para que la montaña sea fértil y sobre todo son necesarios para que se cree el agua, porque los nacederos de agua más pura se encuentran en las montañas donde hay metales preciosos. Por eso el agua mineral que viene de un nacedero por allá arriba de Chingaza es el mejor agua que usted se pueda tomar en la vida, porque es una montaña rica en metales y eso hace que esa agua tenga los nutrientes más impresionantes y sea el agua, el mejor agua que cualquier vida pueda consumir. Entonces, ahí está la importancia del elemento metal, que el metal también va a terminar dando origen al agua, ¿sí? Y lo loco es que ahí la gente se confunde porque dice, pero ¿cómo así el elemento aire? Pues el elemento metal justamente habla del aire, porque los órganos son el pulmón y su compañerito el intestino grueso. El intestino grueso es el trabajo más sucio de todo el organismo, porque es el que se encarga de expulsar la caca. Es lo más sucio, el desecho más sucio que tenemos, la caca. Pero es que resulta que es una persona que no puede cagar, es una persona que la va a pasar muy mal. Claro. La puede pasar demasiado mal si usted no logra expulsar, hijo de pucha, las heces, quedarse uno con las heces adentro. Es intoxicar todo el berraco cuerpo. Alguna vez me pasó que no Es podía horrible. entrar al baño un montón de tiempo y tenía un show y me paré y dije, gente, tengo que confesarlo, en este momento me estoy parando yo con una hamburguesa, un arroz con pollo y yo no sé, todo lo que había Con un comido bolo de adentro. heces como de 2 kilos adentro. Está dentro mío, está al frente de ustedes. Y eso me tiene de muy Y mal esto humor. me tiene de mal genio, entonces por favor ríanse. Pero sí, claro, es la parte más complicada del cuerpo, pero Es una parte vital, es una no parte que hace un logro- trabajo súper sucio. no logro pero- hacer esa asociación al viento. Bueno, espere. El yin, el ki, no, ahí no es yin, bueno, sí, el yin. Ahí el yang sería El yin es el pulmón, es grueso. el órgano, y la entraña es el intestino grueso, Sí, ¿no? Porque ahí es sería, el que hace porque es el trabajo pesado, sucio, el trabajo el pesado. el sí. trabajo sucio, ¿no? En la tierra el yin es el que genera los nutrientes, que viene siendo el páncreas,
Y el estómago es quien hace el trabajo sucio porque es recibir el alimento y transformarlo, ¿sí? En el metal, pues es muy fácil de ver. El ki del aire nos alimenta tanto como el ki de la comida. Sin aire no podemos vivir, ¿cierto? Si te digo Si no más, si te respiramos digo es bien, más no. importante el aire que la comida en cuestión de tiempo. Tú no Te puedes vas durar más de a, te 5 vas a minutos morir sin mucho más aire. rápido si no respiras que si Exacto. no comes. Si no comes aguantas 3 días, pero si, Te vas si a no morir más rápido respiras, si no respiras que si no bebes claro. agua, Entonces es mucho más importante el que si no aire comes. Exacto. que el, que el, Entonces, que el agua y la comida. exacto. Es un ki fundamental para que exista la vida, para que exista este ecosistema, para que todo Pero es que funcione. todo, la verdad, todo lo que me estás diciendo me ha encantado y todo me ha cuadrado, excepto por lo de los pulmones y el intestino grueso. Ahí Bueno, no encuentro el... ahí vamos. Entonces, el ki del aire hace que todo se mantenga en funcionamiento, en movimiento, y todo lo demás ande, ¿no? Si no respiramos, el corazón ni siquiera puede latir, ¿cierto? Esto quiere decir que el pulmón se encarga de traer y el intestino expulsar. Entonces ahí está nuestra relación entre el dar y recibir, que a veces nos cuesta tanto tenerla en equilibrio, porque hay personas a las que, por ejemplo, nos cuesta recibir, no nos cuesta dar de lo nuestro, pero nos cuesta recibirnos, que nos sentimos vacíos y que creamos desequilibrios en en nuestra relación con las personas. El dar y recibir es lo que rige el elemento metal. Y el elemento metal pues tiene que ver con el aire, pues porque es el pulmón. Entonces es loco porque el metal es algo que sucede en lugares casi anaeróbicos, ¿no? Y uno diría, pero esto ¿de qué me estás hablando? Pero al mismo tiempo, pues si no existe el oxígeno, todo esto no puede suceder, todos estos ciclos no pueden suceder. Si no existe el oxígeno, no hay posibilidad de que el agua nos nutra, no hay posibilidad de que el fuego exista, no hay posibilidad de nada. Entonces pues es muy vital. Y el dar y recibir pues tiene que ver con eso. Estoy recibiendo el ki del aire y al mismo tiempo estoy devolviendo por medio del desecho de mi cuerpo algo que podría fertilizar la tierra, que no lo hacemos así porque cagamos en el agua limpia, porque somos ilógicos los seres humanos. Pero si usted arma un huequito en la tierra y caga, eso está ahí, está fertilizando, por ejemplo. Entonces ahí usted está devolviendo de alguna manera. Sí. Y ahí es como ya el ciclo se completa. Y ahí Volvemos hiciste al recorrido agua. por todo, claro. Sí, porque ok, ya entiendo. el metal representa el otoño. ¿Tú de dónde sacaste todo esto? Medicina china. Ok. Todo esto es Todo esto es medicina china. taoísmo. Ok. Y todo esto es medicina china, porque la medicina china parte de la filosofía del Tao. El Tao es una filosofía que viene del observar a la naturaleza y darnos cuenta de que así como es adentro, es afuera. No va a hacer fumar con esto, pero es lo que tengo en la cabeza y tal vez no está muy relacionado con lo que yo quiero, pero es lo que tengo en la cabeza y lo voy a soltar. Hágale. Me va a hacer funar. Hágase funar. Yo tengo muchos amigos funables. Esto está muy chévere, está muy chévere. Me gusta mucho la asociación que estás haciendo de cómo uno tiene como su lado femenino, su lado masculino, todo adentro, interno, todo tiene su... Y se vuelve también una vaina de responsabilidad. Tu lado masculino tiene una responsabilidad y es tan importante y y es tan tan vital mantenerla como tu lado femenino. Eso me hace pensar en la gente trans. Es gente que todo el tiempo se está cuestionando su identidad sobre el masculino y el femenino, ¿sí? Yo lo diría como que es gente que no está aceptando su responsabilidad. No. Y está acudiendo a cosas fuera de la naturaleza, a fármacos, a cirugías invasivas en el cuerpo humano fuertísimas. Sí, porque las transiciones sexuales son cirugías fuertes, a transformaciones hostiles con el cuerpo gravísimos, que se han visto casos de que gente por tomar pastillas que de nuevo son fármacos producidos por el hombre en las hormonas, pero no es como que rezaron y no, producidas en laboratorios por científicos
que les importa un culo cagarse en el agua limpia y que se están enriqueciendo para permitirle a esta gente que no asuma su responsabilidad. Yo, digamos, siempre fui educado así, y cuando mi mamá me lo enseñó no era desde el por si me quiero poner tetas yo, sino como ese ambiente de Pablo Escobar y de todo el narcotráfico, de que las viejas se operaban. Mi mamá siempre me decía, es que sin pensar en que cuando yo creciera iba a haber este mundo en el que la gente transiciona y todo esto, pero ella me decía, tú te tienes que querer como eres, ámate a ti mismo tal y como eres, como te hicieron, así te debes amar, feo, bonito, tetón, sin cula, ámate como eres. Y con lo que me estás contando, entonces ya no es solo ámate como eres, sino ser responsable de lo que eres. A ti te hicieron para sacar la mierda, saca la mierda. Pues yo pienso A que ti te también es hicieron para alcanzar el necesario, agua, me estoy furando duro, porque con todo lo que tú me has pero dicho es también es un gran necesario que existan argumento, estos seres en la pero, o sociedad. sea, espérate. ¿Por qué no van a ser necesarios? No, es que no es una vaina de necesario o no necesario. Es una vaina de que tú puedes ser ese ser sin someterte a una cirugía, Pues es que sin eso es la someterte a tomar transexualidad fármacos, moderna, porque son pero el ser fármacos. trans ha existido desde siempre. No, claro, es que yo no digo del ser trans o no ser trans, sino de el hecho de que tú te sometas a cirugías, el hecho de que son fármacos, Bueno, así sean hormonas, no solo los son trans hormonas se hechas someten por a cirugías farmacéuticos. y a hormonas. Muchísimas mujeres, la mayoría de las mujeres heterosexuales y hasta, vea, hasta personas que tienen pensamientos súper rígidos sobre la sexualidad, muchísimas mujeres heterosexuales son sometidas a hormonas todos los días, todo el tiempo, desde los 15 años hasta los 45 por el tema de la planificación. Y las mujeres somos seres que nos hormonamos en este momento en la sociedad de una manera brutal. Y esto está trayendo un montón de problemas después a los huesos de esas personas cuando llegan a la menopausia. Les traen un montón de desequilibrios, ni los berracos meterse hormonas solamente para no quedar embarazadas. No solamente los trans se están hormonando, lo que pasa es que el tipo de tratamiento de un trans es mucho más invasivo. De acuerdo, metamos los dos temas, me parece perfecto. En todos los tipos de identidad sexual se está viendo que nos estamos hormonando, ¿en todos? No, no en todos, sí. Yo no. Bueno, el hombre blanco heterosexual. No, pero ¿por qué hombre blanco heterosexual? Pero, no, el hombre negro heterosexual también se hormona menos. Sí, pero es una cuestión también de yo no le pido a nadie que, por ejemplo, listo, salgámonos de los trans, hablemos específicamente de hormonas femeninas para no quedar embarazadas. Han habido casos. Pero espérate, los hombres también se hormonan. Los hombres de los gimnasios se meten hormonas para desarrollar musculatura. Yo no, o sea, sí. No, yo tampoco me meto hormonas para planificar. Y los meto a todos en la misma bolsa. Yo específicamente tampoco me estoy parece metiendo. Que todo está, pero mira lo que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, y sí, estoy hablando en contra de todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Uy, Juanete, los que van al gimnasio, las mujeres trans, en este momento las mujeres que una planifican. Muy Exactamente. Independientemente de cuál sea tu... Y digamos, en el caso de las mujeres, han habido muchos casos que tú tomas pastillas para no quedar embarazada, tienes un novio, una pareja durante años, te casas, dejas de tomar las pastillas para tener un hijo con tu pareja, ya no te gusta tu pareja. ¿Por qué? No, porque es que las hormonas cambiaron. Ya no tienes unas pastillas que te afectaban y te hacían desear a un hombre distinto. Ahora ya no tienes pastillas, ya eres tú. Y ahora ya no te gusta tu pareja. Claro. Encontrarse con sus ciclos después de no haberlos vivido por muchos años. Claro. Porque las pastillas, ¿qué hacen? Con las pastillas tú no estás ovulando ni estás menstruando, en realidad. Tú estás afuera del ciclo natural que tiene el cuerpo femenino. Exacto. El cuerpo femenino tiene 4 ciclos. Los estás quitando. Ahí con los ejemplos que tú me diste te voy a intentar dar. Este tema está difícil. No pensé que llegáramos acá. Yo no quiero hablar de esto en el monasterio del bufón. Pero es que me pareció muy interesante. Es que me pareció que sí hay un engranaje, hay una conversación ahí. Por ejemplo, te doy también otro ejemplo. Lo que estábamos hablando de asumir tu responsabilidad del rol que te haya tocado. El hombre consume hormonas
para ser físicamente más fuerte, de cierta manera, para cumplir mejor su papel de hombre. Por Porque seguir es roles el de ejemplo que tú género me diste, impuestos por pero la déjame, sociedad tú al no me has final. dejado. El hombre consume las hormonas, no el rol impuesto por la sociedad, tú misma lo dijiste, está en la naturaleza. No. El hombre tiene que, no, tú lo dijiste. Una cosa son las déjame que funciones yo te he y dejado otra hablar cosa mucho. son los No, roles de género. espérate, yo te he dejado hablar mucho. Es una función natural del hombre ser el protector. Lo es en los leones, lo es en los seres humanos. Si alguien se va a meter a esta casa, yo vivo con mi hermana, mi mamá, mi hermano y mi papá. Tú vas a Y salir si al alguien frente. se va a meter a esta casa, va a ser mi hermano, mi papá y yo los que nos vamos a parar al frente y a los que van a matar primero. Claro. Así va a ser en cualquier caso que yo conozco de seres humanos. Ok, eso es instinto. Entonces, el hombre que se está inyectando hormonas para verse más grande y verse más fuerte y poderse parar más duro, está haciendo algo para agrandar su responsabilidad. La mujer, que no la juzgo, yo entiendo, tener un hijo es muy difícil, pero cuando tú te estás consumiendo hormonas para no tener hijos, estás yendo en contra de tu... no estoy diciendo que la responsabilidad de las mujeres es tener hijos y ya, ojo, no estoy diciendo eso, pero es uno de los privilegios, llamémoslo un privilegio que tiene la mujer de poder hacer, la hormona está yendo en contra de ese poder que tiene la mujer. Sí, el cambio mamífera. de sexo está yendo en contra. Los seres humanos de vamos la muchas naturaleza. veces en contra de la naturaleza. El hombre blanco, de animales mamíferos. El hombre blanco no. Bueno, el hombre blanco al el hombre contrario negro, está intentando, el hombre que va al gimnasio y que se inyecta para ser más fuerte, está intentando tener más fuerza para asumir mejor su responsabilidad como hombre. Por favor, cámbiame, saquemos de este tema ya porque nos vamos a hacer funar duro. Cuando yo vivía en la playa y iban a desplazar pues a toda la población que estaba sentada sobre esa playa. La alcaldía de Cartagena iba a sacarlos y metió a la ESMAD y todo allá a la playa para sacarlos. Y esta gente estaba en resistencia y yo estaba ahí apoyando la resistencia de todos ellos. ¿Qué pasó? Es el timbre. Esto tampoco había pasado. Mira, en mi entrevista pasaron cosas. Pero no hay nadie. No veo a nadie ahí. Pero bueno. Y resulta que el día que llegaron con el ESMAD desembarcando así, fue una cosa de película. Yendo a esto de la protección, ¿no? Y de quién se pone al frente. Llegan, desembarcan, todos estos tipos así súper armados en una playa, era loquísimo, y la población como haciéndoles frente. Adivina quiénes estaban en primera línea. ¿Quiénes? En la población es una población sobre todo afro, ¿no? Pues había hombres muy fuertes, muy musculosos. Había uno, de hecho, que era muy de gimnasio, ¿no? Habían hombres que eran fuertes por la pesca, pero habían otros que eran fuertes por hacer pesas. Y habían mujeres muy fuertes, que son las mujeres que trabajan en las cocinas y que están acostumbradas a manejar cuchillos, ¿no? Estos hombres estaban más acostumbrados a manejar machete. Y ellas están más acostumbradas a manejar cuchillos, pero todos tienen como con qué defenderse. Uh-huh. Pues en primera línea de esa población que se estaba por enfrentar a la ESMAD, yo esperaba ver a los hombres fuertes y musculosos, a estos grandes patriarcas, ¿no?, de la comunidad, y en realidad me encontré con que no. En primera línea estaban las señoras, y las señoras bien señoras, con sus cuchillos de cocina con los que destajan el pescado. Y detrás de ellas estaban los tipos. Entonces muchas veces, por más que la naturaleza dicte una cosa, al final las sociedades nos organizamos de otra. Sí, y obvio, quienes salían obvio, a la obvio, primera línea eran ellas. Sí, no, obviamente, y te digo que eran señoras de 60 años, las más matronas. Sí. Las que estaban con sus cuchillos sin de miedo cocina a la muerte. haciendo así. No, pero y yo te aseguro que tocan a esa No señora. pasa. Y justamente yo he visto que entre los hombres esos que se meten en anabólicos, sí, y que son muy de gimnasio, incluso son muchas más veces gallinas, están los más cobardes. Sí, y muchas veces el flaquito que tú no te esperas es el que más va al frente. Entonces, sí. Es que los seres humanos somos complejos. Sí, yo pienso que igual la transexualidad y la intersexualidad ha existido desde siempre.
sino que ahorita con todos los avances de la medicina se está viendo de una manera diferente porque estamos en un momento en el que la medicina lleva a que nos podamos modificar el cuerpo de muchas formas, que en la antigüedad quizás era más como el cómo me visto y cómo me maquillo, y ahorita existe la posibilidad de si quieres ponerte tetas o si quieres quitártelas. Pero eso es algo que siempre ha existido. Y es interesante esto de la intersexualidad, porque pues, todas las mitologías tienen intersexuales y sin embargo la gente todavía se sorprende, ¿no? El intersexual es el que también llaman hermafrodita. El hermafroditismo ha existido siempre. Sí, sí, Egipto. Y hay culturas donde son seres sagrados. Oye, ¿sabes qué me hizo pensar mucho de lo que dijiste, de que todas las religiones han mantenido el lado femenino o a la mujer de cierta manera en un lugar menor y discriminado de cierta manera? ¿Has estudiado un poco de mitología griega? Sí. ¿Sí? Porque dijiste que te gustaba contar cuentos, la Y mitología griega fue tiene la unos primera cuentos muy mitología de la que me chéveres. enamoré. Y ahí mantiene la feminidad desde un costado más, le da un poder a la feminidad distinto, ¿no? Sí, las diosas griegas suelen ser diosas que pueden ser muy furiosas. Sí, era la sociedad Pero es que en griega general y los dioses griegos romana, son furiosos y vengativos, ellos y ellas. y son poderosísimos ellos y ellas. Sí, Era tan poderosa como Zeus. O sí. sea, era tan mal. Ahorita Y realmente era bien mal paridita también, me sí. metí mucho Y en este vengativa. tema. Pues cuando yo estaba en el colegio nos enseñaron mucho de eso, nos hablaron mucho de ese tema y nos enseñaron mucho como de eso, pero yo nunca realmente me metí así de lleno, sabía lo básico, pero hace poquito me encontré una serie, creo que está en Netflix, no me acuerdo, se llama Caos, Ok, buenísima. ok. Es como si fuera, imagínate que la mitología griega es real, los dioses griegos son reales en estos tiempos. Ujú. Entonces, digamos, tú vas a comprar cereal y el cereal es el cereal de Zeus. Tú vas a comprar y está Hades y está Poseidón y están todos, pero en la actualidad con carros, con todo. Interesantísima la serie, muy buena, con unos actorazos. Me encantó. Caos se llama. Khaos. Ok. Y me di cuenta de eso, porque yo también he hecho ese análisis. Estoy haciendo un especial. Pues ya lo escribí, tengo una estructura, me falta como meterle chistes sobre el poder femenino de la espiritualidad, sobre cómo las mujeres realmente son espiritualmente mucho más poderosas que los hombres y por eso han sido maltratadas y por eso han sido Y asesinadas y por eso las quemadas. han quemado, porque les tenemos pavor, porque tienen un poder muy hijueputa. Porque se le tiene miedo a la oscuridad. Pero en la mitología griega no. En la mitología griega, las mujeres diosas, obviamente en la sociedad también eran supremamente machistas, pero las diosas eran muy poderosas. Y es una mitología muy homoafectiva también. También, sí, sin miedo a nada. Sí. Sí. Mm, yo encuentro interesante que en la mitología griega, pues es muy humana, muy de emociones así, es muy telenovelera de alguna manera, está chévere, está divertida, pero también que todas las historias que cuenta, tú las puedes pasar a movimientos en el cielo. O sea, es una manera de explicar movimientos en el cielo Las porque cada estrellas. dios tiene que ver con un planeta, porque los Oh, griegos son cool. muy astrológicos, Ok. ¿sí? Entonces, más que Entonces, el poder femenino, era el poder de las estrellas. no, Un es que hay poco. muchas cosas que nosotros nos estamos perdiendo de la mitología griega cuando nos quedamos como en el relato, como el chisme, y que no, por ahí no estamos viendo porque no estamos acostumbrados a ver, Interesante, pero yo es no que los había. griegos, su forma de llamar a los dioses era también su forma de llamar a las estrellas, a los planetas, a las formaciones, o sea, de hecho muchas de las constelaciones que uno tiene ya dibujadas como en el mapa vienen de mitos griegos, ¿no? Entonces, pues también era una manera de explicar la astrología y la astronomía que para los griegos no eran cosas separadas. Que según la astrología, pues los movimientos planetarios hacen que se nos mueva todo también por dentro. Ok, interesante.
Claro. Y ahí empieza, y ahí si conectas lo que hablamos ahorita con esto, debe ser bien. Los griegos son seres bien interesantes y tienen historias bien locochonas. Sí. Bueno, eso de los griegos como que no está interesante, pero no desató la conversación mucho. Te iba a preguntar también para volver a lo que hablamos antes. Hemos hablado mucho de cómo exteriormente te has encontrado con una espiritualidad y cómo la has visto en la naturaleza y cómo esa naturaleza has visto que tiene una influencia femenina, masculina dentro del cuerpo, dentro de todo el desarrollo. Pero hubo algo que dijiste al comienzo que no exploramos, que es al final toca es verse uno para adentro, sin pensar en los órganos. Porque lo que está dentro es afuera, no, y también, o Sino sea, encontrarse, sí, también, pero claro. ahorita no quiero que nos centremos ahí, sino ¿cómo ha sido para ti ese encontrarse a uno mismo? Porque cuando empezamos hablando me dijiste eso, tu familia era católica, Mi familia paisa es y muy todos católica, los sí. católicos siempre que intentan encontrar una espiritualidad van para afuera y para la figura y para el ángel y para esto. Y tú dijiste, pero la realidad de que todo eso es para adentro. ¿Tú cómo has logrado encontrar a ese ser, encontrar interiormente esa parte religiosa, no religiosa, esa parte La espiritual? parte de la espiritualidad. ¿No te lo pudiste sacar? No, Ah, ya, no, ya cambiaste de dedo, me ya lo he cambiaste sacado de y me dedo. lo he Ah, metido un sí, yo ya montón iba de a decir, veces. pero ¿por qué? Porque una se vuelve mañosa. Bruja tenía que ser. Ay, mañosa. ¿Cómo has encontrado esa parte, sí, esa parte de encontrar la espiritualidad ya Adentro. contigo, encontrar a tu ser, cómo te has visto internamente? Mm, pues es que yo creo que sí he tenido como varios momentos así de mucha búsqueda espiritual. Y todos han sido un poco diferentes. Ok. Sí. Mm, pues como te digo, desde chiquita estuve como en pelea con los dogmas que se me querían imponer, entonces desde chiquita yo buscaba otras cosas. Sí, buscaba otros relatos, buscaba otras historias, buscaba algo que yo sintiera que yo podía conectar con eso. Mm, y sí, lo fui encontrando creo más en la naturaleza y lo fui encontrando cuando empecé la carrera también, mucho, porque siento que pues el arte siempre me conectó. El Ok, arte siempre fue algo que yo siento que el arte es algo supremamente espiritual y es algo supremamente sanador y transformador, porque creo que no hubiera podido sobrevivir a la locura de la adolescencia y a la violencia de la adolescencia, porque mi adolescencia fue difícil, si no me hubiese refugiado en esos espacios, ¿no? Si no me hubiese crear. refugiado en la música que me hacía sentir viva, si no me hubiese refugiado en pintar lo que me pasaba, en escribir poesía, sí, en irme hacia los lugares que el arte te permite irte de tu psique, de tu espíritu, de tu autoexploración, de todo. Creo que si no hubiera sido por el arte hubiera buscado cosas como las drogas y siento que el arte a mí me ha salvado la vida siempre. Y estudié arte escénico porque pues sentía que era el lugar donde más a gusto, expansiva y segura me sentía. Pero yo no esperaba encontrarme con lo que me encontré cuando empecé la carrera, porque a mí me gustaba el escenario, me gustaba actuar y me gustaba contar cuentos y eso, pero yo no había explorado mi cuerpo a profundidad hasta ese momento. Yo tenía una relación con mi cuerpo que era un poco rara, o sea, odiaba la clase de educación física, me sentí súper incómoda cuando me ponían a hacer coreografías o cosas así, yo no me sentía conectada con la danza, era como... y cuando entro en la carrera y empiezo a entender lo que es la danza ya desde un lugar un poco más profundo, el conocer el cuerpo humano desde un lugar como un poco más de exploración, un poco más milimétrica, energética, expresiva, eh, empezarme a encontrar con que había mucho trabajo corporal detrás de cualquier movimiento que tú después vas a ejecutar en el escenario y ese trabajo corporal me llevaba a tener que enfrentar un gran compromiso con
sostener dolores o muchas cosas que a veces dan en el entrenamiento que a uno lo choquean y lo hacen como conocerse de formas en las que uno no se conoció. Yo siento que ahí como que me fui encontrando mucho más. Y la danza a mí me ha llevado a lugares muy así de éxtasis, ¿no? Ok. De hecho, por eso me terminé metiendo con el buto. Porque el ¿Qué es el buto es buto? un viaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El buto es un viaje espiritual que le puede dar a usted cosas como la ayahuasca o cosas así. Para mí el buto es un enteógeno. Pero es algo que consumes. El buto es una danza japonesa. Ah, ok, no es algo que No, consumes. pero te lleva a un éxtasis que te Es un puede... movimiento El corporal que buto, te como pone la a tripear. respiración, como la Ok, meditación, son cosas interesante, que te generan un trip, parce, cuéntame más que te del lo puede buto. generar un viaje de hongos. Ok, La danza buto nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. ok, del dolor. Sí, nace de un dolor muy profundo porque el creador de hecho es un hombre que venía de Hiroshima. Ok, Y como los japoneses, su filosofía que viene del shintoísmo tiene una reflexión sobre la vida y la muerte un poco distinta a la nuestra, tiene su ajá, propio trip. Entonces, el tipo empezó a reflexionar sobre la muerte, ajá, ¿no? Sobre la muerte y la existencia. ajá, Y sobre todo sobre el horror, sobre todo lo tabú que existe en nuestra concepción de sociedad. Y dijo, ¿y si hacemos una danza con todo lo que es tabú? Si hacemos una danza que hable de lo que nadie quiere hablar, de la muerte, de la putrefacción, de todo eso que nos asusta siquiera nombrar, si eso lo convertimos en danza, esto puede ser algo que al final nos lleve a lugares de sanación, ¿no? ujú. Que es un poco lo que dice Jung de usted nunca va a encontrar la luz hasta que no se haya ido hacia lo profundo de sus oscuridades. Y este tipo lo hizo desde la danza y empezó a crear una danza que plantea belleza desde lo horroroso. Entonces no es una danza linda, hermosa, como lo puede ser el ballet clásico, ¿no? Que todo es muy estilizado. Es todo lo contrario de lo estilizado. Es porque es una danza que no va hacia ser bonita, sino hacia ser incómoda, Ok. hacia causar algo ¿Con qué adentro. música es? ¿Qué? Se puede hacer con ¿Con música o sin cualquier género? música. Ah, ok. No De tiene hecho, un el tipo era género musical. punkero. Ok. O sea, no tiene un género musical No es específico. necesario con ningún género musical hacer el Ish, esto buto. está Lo puedes buenísimo. hacer con muchos géneros. Y el tipo era re punkero en muchas cosas de su política, digamos. Ok. Entonces, las primeras danzas buto que este man se inventa son unas cosas loquísimas en las que él parece un cadáver que se mueve vestido con un vestido femenino y mal pintado y es como, ¿qué es esta vuelta tan punky? ¿No? Pero en Bueno, los y en años tu 50. experiencia personal, ¿cómo Entonces fue el la vuelta? buto pues termina siendo una danza donde el cuerpo no, tú no quieres mostrar el cuerpo como algo estético y como algo bello, sino que el cuerpo es un canal que es atravesado por devenires. Y a partir de estos devenires, tú simplemente, tu cuerpo es algo que va a transitar. Es un pensamiento más poético en realidad. El cuerpo es un canal para transitar devenires que van a hablar sobre la vida y la muerte o sobre la naturaleza Ujú. o sobre lo antinatural también. Eh, donde te estás exponiendo de alguna manera extraña, porque no es el arte escénico que la gente se espera que muestre belleza, pero al mismo No tiempo es para estás... vender boletas. No, sí, total, se Ah, llenan sí. los teatros. ¿Sí? Sí, 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 las mejores compañías de Butó llenan teatros gigantescos. Yo la primera vez que vi danza Butó fue en el Iberoamericano y me costó conseguir boleta. En el Iberoamericano del 2007 sería. Y eran las boletas que primero se agotaron. No me acuerdo ahorita la compañía. Pero bueno, Ishikata plantea esto. Y es el primero. Y después a Ishikata le sigue su discípulo y la danza va evolucionando. Y cuando llega a este continente, toma mucho de cosas de lo indígena, ha tomado cosas de lo africano. Es una danza que se ha permeado
de muchas culturas en realidad. Entonces el butó en cualquier lugar del mundo va a ser diferente, ¿no? El butó inicial japonés no es igual al butó que se está haciendo hoy día en Argentina. Hoy día mi maestra, Rea Bolich, sus danzas pueden estar hablando de cómo a su tierra la está afectando el glifosato, parce. Y es una visión muy desde su argentinidad y es una danza igual de hermosa, igual de imponente, igual de aterradora, pero es un aterrador que te hace, no lo puedo parar de ver. Y el experimentarlo adentro de uno es un viaje interior. ¿Sí? De ¿Te hecho, tripeaste? Sí, es un trip Sí. absoluto. Es Y un trip absoluto que me hizo que, replantearme muchas cosas. es que tengo muchas preguntas al respecto, pero siento que pueden ser muy estúpidas, como pueden ser muy tontas, muy necesarias, ¿sí me voy a entender? Pero digamos, por ejemplo, se me ocurre ¿tú es como un trip mientras bailas o es un que después cuando terminas tu sesión Es un viaje de ayahuasca mientras bailas, parce. mientras mueves el cuerpo? Sí. Llega un punto en que tú entras Ish, como en un estado... interesantísimo. Tú entras en un estado de... Sí, alterado de conciencia. Yo he llegado a unos estados bien alterados de conciencia con meditación y respiración, pero no, o sea, son completamente, es una alteración completamente distinto a meterte un ácido, meterte un hongo. Sí es un estado alterado de conciencia, pero es un trip diferente. Entonces, claro, con el movimiento del cuerpo debe ser también una sensación. Y es un viaje psicodélico, además porque el butó te pide dos cosas. Lo primero, para que tú empieces en el entrenamiento antes de llegar a la danza, tú primero estás en un entrenamiento que hace que tu cuerpo deje de ser cotidiano. O sea, hay como un precalentamiento. Obvio, lo primero es salir del cuerpo cotidiano y entrar en un cuerpo extracotidiano, ¿cierto? Okay. Por medio del entrenamiento. Entonces, lo primero es soltar absolutamente todo lo que yo creo que soy yo, ¿no? Y estás un rato así trotando como dejando que el cuerpo sea un bulto de papas. Y después te dicen que los ojos los tienes que meter para adentro. Okay. Entonces tú estás danzando, pero estás con los ojos completamente desenfocados, la mirada deja de ser la mirada cotidiana porque los ojos están queriendo hacer esto. No es como que se van a voltear realmente, pero el desenfocar la vista, el perder el sentido de la vista como uno la conoce, ¿no? Es necesario. Y el saber que tú no estás danzando, sino que tú eres un cuerpo que es danzado por fuerzas de la naturaleza y que lo bello aquí pierde todo valor, es algo que te tripea. Y estamos hablando, digamos, en tu caso, de cuando empezaste a hacer esto, sesiones de cuánto tiempo. Media hora, una hora. Yo tomaba clases de 2 horas. Bueno, de 3 horas. pero el trip como una o tal. 2 veces por semana. Empecé a hacerlo porque era... Desde que empezaste tú ya tenías esta... Empecé a hacerlo porque siempre me gustaron las cosas japonesas. Ok. Y era un entrenamiento japonés que yo quería probar y yo venía del Suzuki, que es un entrenamiento muy riguroso para actores que parece no, eso es un carro. marcial. No, perdón. Yo venía de un entrenamiento de actores que parece un arte marcial y a mí toda esa vuelta me encantaba. Y yo quiero probar el butó. Pero yo no me esperaba que fuera un viaje psicodélico tan profundo, que me hizo reformular todas las concepciones que yo tenía sobre belleza o fealdad, que me hizo poner en tela, me hizo poner en perspectiva un montón de cosas sobre la ética y sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, y sobre todo los juicios que uno se hace como ser social, ¿no? Sobre las otras personas y sobre uno mismo. Pero sobre todo yo en ese momento estaba en los 20, marica. Era una niña bonita, exótica colombiana, que jugaba con esto de la belleza en los 20 y encontrarme con todas mis fealdades era como, espere, como que, ay, también hay belleza en la fealdad. Y también yo puedo jugar desde ahí para ser expresiva, eso está bonito. Claro. Me enamoré de esa vuelta. Y después fue que empecé a probar enteógenos, pero ya el encontrarme con los enteógenos fue por otras búsquedas, ¿no? ¿Qué son enteógenos? Los enteógenos son las sustancias que te llevan a un estado alterado de conciencia en el que los sentidos
Yo quería que cambian cerráramos, completamente. y ya casi, creo que ya no nos queda mucho tiempo igual, pero yo quería que cerráramos hablando de tu proyecto de los honguitos, de tu proyecto Es lo que de... llaman psicodélicos. Ok, los anteógenos son los A mismos los psicodélicos. enteógenos también les llaman psicodélicos. Bueno, ¿cuál fue tu camino para llegar ahí? ¿Cómo llegaste ahí y a dónde te llevó? ¿A los hongos? A los hongos, sí. Quería hablar de eso, sí, para cerrar hablando de tu... El primer Hay una enteógeno vaina que que yo probé fue un dice... cactus. Ah, ¿tú empezaste con los cactus? Sí, ¿En México? no, yo no he ido a México todavía. ¿No has ido a México? Amo profundamente ese país y todavía no lo he visitado. Yo fui muy chiquito, pero si lo Pero visitara yo creo ahora, que cuando vaya sería voy a otra vivir unos experiencia. años en México. ¿Sí? Sí, Yo quiero México. México me gusta. Sí, a mí también México me ha llamado muchas veces. No, Eh, yo probé el San Pedro, que es el Ok. cactus andino. O sea, así Ajá. como los mexicanos tienen el peyote, Ajá. es el cactus mesoamericano. Nosotros en los Andes tenemos la guachuma o el San Pedro. Así, Ok. tiene distintos nombres. Pero sí, se le conoce como guachuma, como San Pedrito. ¿Cómo fue esa experiencia? En Chile. Ok. Mm, pues di con un gran amigo que es además artista, es un músico, canta salsa, es un músico muy divertido y muy gracioso. que siento que fue un guía muy chévere para ese camino. Fue como alguien que era justo el que yo necesitaba. Porque si hubiera dado con gente que fuera más dogmática, como los del Camino Rojo y todo eso, quizás no me hubiera gustado. Pero con este amigo, él estaba por fuera de todos esos dogmas y de todas esas estructuras. Y fue una experiencia más como de subamos a la montaña, vamos a pasar la noche en el cerro, vamos a estar en silencio y vamos a ver qué nos dice el espíritu del cactus este que nos vamos a tomar. Despojado de un montón de cantos, símbolos y pachamamartadas que a veces son solo ruido, o por lo menos así lo veo yo, ¿no? Lo respeto, pero para mí ya cuando tiene demasiados arandelas, para mí es ruido y no me gusta. ¿Te gusta la estructura? Me gusta poder yo buscar mi propia estructura. Que me den el espacio, que me den el silencio como para buscar la mía. Ajá. Y así fue, y fueron experiencias muy bonitas de introspección, en las que se me... Uf, sí, ¿no? Sentí desintoxicación espiritual, la verdad. Y Ok. se me cayeron un par de fichas sobre cosas que yo estaba haciendo muy mal en la vida. Sobre cómo yo estaba dispersando de muchas maneras mi energía. Ajá. Como que sí me regañó. Me regañó el cactus, me puso Eso primero a dicen, ¿no? llorar y después me puso a vomitar. Nunca me ha puesto a cagar, hay gente a la que sí. Pero sí, me puso a expulsar pendejadas y me dijo como, vea, es que solamente usted va a decidir, o sea, porque uno llega con un montón de preguntas y resulta que las respuestas pues siempre las tuve enfrente. Sí, suele pasar eso, ¿no? Una conversación que uno siente que ya tuvo uno adentro, pero que no había podido descifrar. Como bajar a tierra, Sí, como, es una sí, sensación como rara. organizar, A mí me pasa mucho eso con el tarot. El tarot me genera mucho esa como que te sensación organiza. de que te organiza algo que si uno deja en la cabeza no se organiza y no se va a organizar Y solo. menos con todos los ruidos con los que estamos sometidos todo el Exacto. tiempo en la vida, con la Exactamente. tecnología, con Sí. todo lo que consumimos a diario, ¿no? Y no, pues como que fue una lección así de humildad y de decir, bueno, vea, o sea, su camino puede ser muchos caminos y usted los puede estar eligiendo todo el tiempo. Entonces, pues, elija bien dónde pone su energía y dónde siente que la energía se le está dispersando. Me puse a hacer un trabajo en ese momento como con el amor propio, como con el manejo de la sexualidad, con el manejo de la emocionalidad que fue fuerte, pero bonito. Y yo dije, yo quiero volver a probar San Pedro, esto está muy bello. Y ahora tiene como Nunca 8 en la casa. había probado ayahuasca. Y yo vengo de esta tierra colombiana donde la ayahuasca está por todos lados y yo nunca había querido. Yo nunca había, me han invitado 10.000 veces a ir a tomar yaje de todos mis hippie amigos,
todos los hippiemuiscas, todos los amigos teatreros, todo el mundo me ha invitado y yo nunca había ido. Y fue como que, bueno, me encontré en las montañas al lado de Santiago de Chile con el San Pedro y fue como, ay, qué bonito esto, lo quiero volver a vivir en algún momento. Después me fui a vivir a Ecuador y justo llegué a vivir a Ecuador a un lugar que es el lugar donde nace el San Pedro. El pueblo donde hoy está Cuenca, al sur de Ecuador. El pueblo originario de ahí antes de los incas era el pueblo que toda su cosmogonía iba atravesada por el San Pedro. Entonces usted en Cuenca ve San Pedro en todos los jardines de las casas de cualquier señora porque es una planta con la que todo el mundo convive y que es sagrada para muchos católicos muy súper católicos de ¿Se allá. puede consumir sin que te tripee o siempre te va a generar? No siempre vas a ver lo que la gente llama pintas. No. ¿O es por cantidad de lo que consumas? No importa cuánto consumas, no siempre vas a tener un trip visual, que es lo que mucha gente que le encanta, ay, la psicodelia, y las drogas, y los ácidos, busca. No siempre vas a tener eso. Ok. Pero sí lo puede generar. O sea, digamos, tú me dices que esto es un cactus que crece en cada esquina. Es un cactus que crece fácilmente. ¿Un niño lo puede consumir sin ningún problema? ¿O los padres allá, dirían como no, los niños no? No, allá los pueblos indígenas se los dan a los niños sin ningún problema. Les dan una dosis chiquita. Ok. No siempre te va a generar algo visual, pero siempre te va a generar un viaje de reflexión. Ok, cool. ¿Sabes de dónde viene el nombre San Pedro? Porque es el que tiene las llaves de la puerta del cielo. Por eso le pusieron San Pedro. Pero pues obviamente para los indígenas ese no es el nombre. Sí, obvio. De hecho, Guachuma creo que tiene que ver más como con borrachera. Hay otro nombre que ahorita se me escapa. Pero comúnmente se le conoce como San Pedro porque... Pero sí genera una borrachera. Así no te genera la alucinación, sí te genera Sí, y te genera un encuentro y una reflexión y una desintoxicación espiritual bonita. Y después llego a Colombia, parce, y me encuentro con que nunca me había sentido tan extranjera en mi vida como cuando vuelvo a mi tierra, parce. Yo llevaba 15 años viviendo fuera del país, sintiendo a Colombia de muchas formas, Colombia me había dolido de muchas maneras estando lejos. Yo, bebé. No. Marica, llama la atención, lo acaban de sacar. Ganas de cagarme mi trabajo. Ven, ya para cerrar, ya nos queda No, porque íbamos a los hongos. Entonces, bueno, sí. ¿cómo llego a los hongos? Llego a Colombia, me encuentro que me siento súper extranjera, que me cuesta un montón ahora sentirme en este territorio. Y me da una depresión de la hijo de puta. Parce, caí en una depresión que no tenía pero así de que me costaba pararme de la cama, de que me costaba la existencia. Y yo soy hija de médico y de psicóloga. A mí ellos me han querido medicar porque soy la loquita de la familia. Toda la vida me han querido dar antidepresivos. Cada vez que me ven, porque claro, yo soy intensa en todo. Yo soy intensa cuando amo, soy intensa cuando creo, soy intensa cuando me pongo triste. Entonces siempre pienso, no, la Mariale se nos va a matar, denle antidepresivos. Y yo no quería tomar antidepresivos. Y no, pues se lo formulamos y mi mamá, no, venga, vamos donde mi maestro, que es un gran psiquiatra de acá del país, y que le recete los que usted necesite, bla, bla, bla. Y entonces en esta cosa de yo no quiero tomar fármacos, un día me encuentro con un documental de Netflix. ¿Cuál? Ay, mi madre, ¿cómo es que se llama ese documental? ¿Cómo cambiar tu mente? Creo que se llama. Ya sé, el de honguitos. No, cada capítulo habla de un enteógeno diferente. Ok. Pero el primero habla de los hongos. Ok. Y entonces empiezan a hablar de cómo la experiencia de muchos psiquiatras a través de la psilocibina ha llevado a que personas que han tenido depresiones muy profundas y muy recurrentes en la vida puedan salir de esas depresiones sin tomar antidepresivos y conectándose, haciendo conexiones neuronales, que es algo que genera la psilocibina en el cerebro. Y yo digo, ¿qué es esta vuelta tan hermosa? Y digo, no, yo voy a buscar honguitos, vamos a probarlo. En el documental hablan de las macrodosis, de las microdosis.
Y esto a mí me hizo mucho sentido porque yo conozco la teoría de la homeopatía. Y yo dije, esto de las microdosis a mí me parece que puede estar muy chévere. Chévere tomar una macrodosis porque es un viaje bonito. Y yo ya no le tengo miedo a los viajes porque el San Pedro me ha dado viajes bonitos. Pero quiero hacer el tratamiento con micros. Porque según la homeopatía, cuando usted microdosifica la propiedad de una planta, usted logra resultados que de otra manera no se logran porque es el cuerpo mismo el que empieza a generar ese químico. Y entonces usted llega a un punto en que ya no necesita que el químico le venga de afuera, el propio cuerpo lo está generando. Y yo dije, esto me gusta. Y así fue como empezaron a llegar biólogos, micólogos, cultivadores de hongos. Yo dije, yo quiero aprender de hongos y me empezó a llegar toda esa gente a mi vida. Y me empezó a Así llegar. pasa, ¿no? Y me empezó a llegar gente que me enseñó a cultivarlos y no he tomado tantos hongos, la verdad, en la vida como la gente podría imaginarse, porque me ven que como soy apasionada, Porque los me apasioné entendiste. con el reino fungi. No he necesitado tomar tantos, pero las veces que he ido hacia ellos ha sido como una medicina muy amorosa, un encuentro. Yo siento que todo el enteógeno te hace encontrarte con la divinidad, volviendo a lo que empezamos cuando iniciamos la conversación, que la divinidad no es algo que está afuera, sino que está dentro, porque es algo de lo que nosotros hacemos parte. Pero no es lo mismo encontrarse uno con un abuelito, ¿sí? Dentro de las divinidades, con el espíritu de un cactus que viene siendo más como un abuelito que le va a hablar a uno y le va a dar consejo, que encontrarse como con ese niño interior que uno se olvidó de mirar, porque ese niño interior te va a llevar más desde un lugar del juego. Cuando uno va a charlar Claro. con un niño y ese niño le transmite sabiduría, muchas veces ese niño le va a transmitir sabiduría a punta de juego y de risa y de una cosa mucho más lúdica, que no es lo mismo que cuando usted se sienta con un abuelo y ese abuelo con palabras pausadas igual está transmitiendo sabiduría, pero desde otro lugar. Claro. Entonces para Quiere mí ser fue... más concreto, el niño no quiere ser concreto, el niño No, quiere el niño jugar. puede ser súper concreto y puede jalarte las mechas para decirte, hey, huevona, ¿no lo estás viendo? Claro que sí, pero yo siento que puede ser mucho menos dramático, Hmm. porque el drama es algo que uno se inventa después en la vida. Hmm. Bueno, cerremos hablando de, pues si quieres, yo vi una vaina de Jung, que la psicología ahorita, el tema de ir al psicólogo en este momento, se ha basado todo en Freud. Todo, todo. La forma en la que los psicólogos hacen dinero está basada en Freud. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, esto lo tengo muy bien argumentado. Dime. Porque los psicólogos quieren plata. Obviamente. Todos ellos los viven de seres eso. humanos queremos plata. Yo no. Y No, por el, favor, cambia eso. Todos el necesitamos plata. psicólogo, yo necesito, yo no quiero. El psicólogo entonces busca, y lo que decía Freud era, ve al trauma, analiza el trauma, métete en el trauma, dale vueltas al trauma, y así lo vas a sanar. Y en 8 días vuelves. Y en 8 días vuelves. Y le damos vueltas al trauma. Jung no. Jung decía que al trauma no hay que darle vueltas. El trauma está y toca entenderlo, toca conocerlo, sí. Pero entonces, y la terapia que ofrecía Jung y que decían que muchas veces le pagaban una vez y no volvían nunca, era hablar sobre tus proyectos. Okay. Ese sería el psicólogo perfecto, pero no ganaría dinero, porque solo se encontraría contigo una vez y ya. Imagínate donde tú pudieras pagarle a alguien lo mismo que le pagas a un psicólogo, pero para que hable sobre tus proyectos de vida. No vamos a hablar de que tu papá te pegaba, ni vamos a hablar de tus traumas de adolescencia, no, vamos a hablar de tus proyectos. Y entonces la gente iba con Jung y no volvían porque pues después de eso queda uno emocionado con sus proyectos y no vuelve. Entonces para cerrar quería preguntarte eso de tus proyectos, pero no nos queda mucho tiempo, entonces, porque yo sé que tú me hablas media hora más
de masajes y de cosas. No, es que Jung de hecho hizo un estudio muy interesante con el sueño. Entonces te cuento que sí, sí volvían. Bueno, sí, pero sí. Y él iba mucho más a lugares de oscuridad y de trauma, solamente entrándose en el psiquismo de los sueños. Sí, pero la gente, pero la conversación que él tenía con sus pacientes no se centraba en el trauma, se centraba en el futuro, se centraba en a la dónde vamos a llegar, sea cual sea el trauma que he tenido, que también toca analizarlo y lo que tú decías, hay que ir a la oscuridad para poder encontrar la luz, eso también lo decía Jung, pero él se centraba en el futuro sin importar el trauma. El trauma igual está y va a estar, lo analicemos o no lo analicemos, ahí está. Pero si nos centramos más bien tú porque, por ejemplo, a eso quería llegar, tú que te dedicas al tema de los masajes y todo ese tema. Si nos centramos en hablar de eso y no en tu trauma, pues de pronto te sirve mucho más para tu vida de lo que te pueda servir que hablemos de, no sé, tus traumas de la adolescencia, ¿sí me entiendes? Entonces sí, para cerrar, y es como lo que he hecho también con todos los capítulos un poco, ¿cuáles son tus proyectos de ¿Cómo te a ves de qué aquí a 5 dedica? años? No, Ah, no ¿no? me gusta esa pregunta. Es una pregunta. No, es más como de ¿qué le estás aportando tú al mundo con los proyectos a los que tú te dedicas? Ujú. ¿Cuál es tu de vuelta? ¿Cuál es tu servir frente a los, porque obviamente tienen plata, o sea, yo quisiera cobrar por todo lo que No, hago yo sí espero que y mis tú proyectos cobras, den dinero. obvio, y es necesario porque todos Porque no, comemos. y he pasado muchos años de mi vida prácticamente regalando mi trabajo. Y no. Yo también, regalar es muy difícil, y dejar de regalar es muy difícil. No, y los regalos tienen que ser regalos, Sí, pero el no darle valor al trabajo de uno sí es muy es difícil contraproducente. pasar esa parte, pero cuéntame un poquito de tu trabajo, un poquito, porque ya vamos más de una hora. Bueno, yo creo que yo voy a seguir un rato por el tema de lo holístico. Ok, Mm, Pienso que sí, encontré en la medicina china y encontré en toda esta vuelta un camino que me apasiona. No quiero alejarme del arte, porque el arte también es algo que siento que es supremamente sanador. Más allá de que es bello y de que es necesario y de que es transformador internamente y para la sociedad, estoy segura de eso, siento que también es una herramienta de sanación muy útil aún para las personas que no se dedican al arte. Entonces, ¿qué quiero en este momento de la vida? Organizarme lo suficiente como para poder ejercer docencia y hacer experimentos. Hacer experimentos desde la docencia porque me gusta transmitir conocimiento y enseñar. Me gusta trabajar con niños, ha sido una cosa que me trajo el volver a Colombia que me sorprendió y me encantó. Mm, desde la creatividad, desde el arte. Mm, Me gusta facilitarle a la gente el poder tener un autoconocimiento de su cuerpo y ahí es donde se podría integrar un poco el shiatsu y toda la masoterapia y todo esto de las terapias manuales y de la medicina china, con todas las cosas artísticas a las que yo me he dedicado. Porque aunque pareciera que el circo y la acupuntura están lejos, en realidad están más cerca de lo que uno se imagina si las logras integrar hacia un objetivo común, que sería el que si uno se encuentra con su propio cuerpo desde un lugar eh, lúdico, de curiosidad, de explorar y de amor y de respeto, no solamente empieza a tener una mejor relación con uno mismo y, por ejemplo, empieza a poder gestionar sus traumas y sus cosas desde lugares constructivos y creativos y expresivos en un escenario, sino que también puedes llegar a tener una mejor relación con el otro y con tu entorno. Entonces sí me gustaría como volver a la docencia, ponerme un poco las pilas con eso y darle como poder consolidar el proyecto de consultorio también de una forma un poco más estable, que hasta ahora siento que toda mi vida ha sido una constante inestabilidad.
y mi vida de gitana y de nómada ha sido divertida la inestabilidad, pero ya estoy sintiendo que estoy en una edad en la que quiero un rato de estabilizar cosas para después en la vejez volver a ser una viejita ya muy libre y muy gitana. Es el proceso de ser el mago un poco, el Pero sí, quedarse es como quieto, integrar. Tengo un montón de herramientas que necesito integrar, como el mago, tal cual, como el mago. quedarse quieto y analizar lo que uno tiene ahí. Siento que estoy en ese momento. Sí, 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 sí. Bueno, Mariale, muchas gracias. Gracias. Aprendí mucho. ¿Qué tal te pareció la entrevista? Yo aprendí mucho, la verdad, estuvo muy interesante. Me diste un argumento en contra de las trans. Ay, ¿cuál en contra?